Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos, es un gran gusto saludarles desde la señal transmitida por su radio El Camino 99.7 FM y también saludamos a quienes nos acompañan por las diferentes plataformas sociales como YouTube y además Spotify. Es un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Este es su programa ¿Qué dice la Biblia? Y hoy exploraremos a la luz de la palabra de Dios lo que el Señor nos dice acerca de la paz, el descanso que sobrepasa el entendimiento. Este es el segundo programa de esta serie y hoy nuestros invitados nos van a acompañar para desarrollar el tema cómo experimentar paz en un entorno conflictivo. Y hablando de nuestros invitados, tengo el gusto de presentarlos. Bienvenido, Wally Palacios. Hola, ¿qué tal están? Qué gusto saludarlos nuevamente acá en la cabina compartiendo micrófonos con nuestros amigos, amigas. Y para nosotros es una gran bendición que usted esté del otro lado o en las redes sociales donde nos esté escuchando, poder trasladarles este tema que ya empezamos a desarrollar en el programa anterior, pero que sabemos que va a ser de mucha bendición como ha sido para nosotros. Así es, también le damos la bienvenida a Sergio Carrillo. Amigos, es un gusto poder contar con ustedes, su sintonía, que nos puedan acompañar y más que todo, que usted pueda profundizar en lo que dice la Biblia acerca del tema de la paz. ¿Sabe? Hoy en un mundo que está convulsionado y en el que la paz se puede entender de una manera distinta a lo que la Biblia explica como paz, yo quiero invitarlo a que se quede con nosotros, que nos acompañe en este viaje y gracias por estar con nosotros. Y también le damos la cordial bienvenida a Vernon Ayala. Saludos amigos, qué alegre estar con ustedes nuevamente. Seguimos sobre el tema sobre la paz. Y saben una cosa, el tema que nos expuso hoy Glenda, cómo experimentar la paz en un entorno conflictivo, estoy seguro que va a ser de bendición para todos nosotros, porque justamente es el ambiente en que nos movemos todo el tiempo. Y aquí vamos a dar algunos tips de cómo poder vivir en ese entorno conflictivo y experimentar la paz de Dios. Así es que no cambie de estación. Y pareciera que fuera como el pan diario, ¿no? Fíjense que los quiero invitar. Pensemos en una imagen en donde la vida nos pone de cabeza y nos hace dar vueltas. Porque es posible que estemos angustiados por preocupaciones familiares, asuntos de salud, problemas en las escuelas, en las universidades, quizá temas que nos preocupan en el trabajo o muchos otros acontecimientos inquietantes que escuchamos a través de las noticias, que leemos a través de las redes sociales, lo que pasa en el mundo actualmente. Y podemos hacernos una pregunta: ¿cómo podemos encontrar la paz personal en un mundo tan atribulado? Y es que realmente vivimos en un mundo en donde los conflictos surgen en cualquier lugar, en la familia, en el trabajo, incluso en la iglesia, en la comunidad, en la nación. La tensión relacional y la polarización de opiniones generan también un ambiente en donde la paz parece imposible. Cada quien piensa a su manera, cada quien opina de una manera distinta. Y aún más, muchas personas viven en zonas en donde las guerras, los disturbios políticos, la violencia étnica y el terrorismo son cosa de todos los días. Y por si fuera poco, también le agregamos que es muy común ver que muchos hogares, en lugar de ser remansos de paz, son verdaderos campos de batalla. Sin embargo, la Biblia enseña que la paz de Dios no solo es posible en medio del conflicto, sino que puede brillar con más fuerza precisamente ahí. Y el reto es aprender a proteger nuestro corazón y nuestras acciones para que no se contaminen con el clima hostil. Antes de que nuestros corazones controlen nuestras emociones y nos sumerjan en un caos, concentrémonos en la verdad. Y esta es que los creyentes somos llamados a promover la paz en los términos de Dios, lo cual será posible si adoramos con nuestra vida al Príncipe de Paz. Todos los beneficios de una persona o que una persona recibe como resultado de creer en Cristo son un hecho indudable. Siempre debemos recordar que la paz que el mundo ofrece es falsa y es pasajera.
Eso no lo olvidemos, por favor. Porque la verdadera paz no la puede crear ni dar nada que haya sido creada. Solo Dios nos puede dar la paz genuina y que disfrutaremos plenamente al final de los tiempos. Este es el versículo clave para nuestro programa el día de hoy. Lo encontramos en Santiago, capítulo 3, versículo 18, y en la Nueva Traducción Viviente dice: y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Y esa es una palabra realmente que nos anima. Vamos a nuestro primer corte y ya volvemos. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. ¿Sabías que la meditación en la Biblia puede ayudar a comprender la voluntad de Dios y cómo aplicarla en la vida? Continúa. ¿Qué dice la Biblia? Seguimos en su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos hablando de la paz, el descanso que sobrepasa el entendimiento, y nuestro tema es cómo experimentar paz en un entorno conflictivo, y yo sé que muchos de ustedes estarán interesados en saber qué es lo que nuestros invitados nos van a hablar. Y en este primer bloque yo los voy a invitar a que nos ayuden para saber cómo vencer la discordia con la paz. Wally Palacios, bienvenido. Amén. Gracias, Glenda. Interesante esto, ¿verdad? ¿Cómo poder experimentar paz en un entorno conflictivo? Ya en la introducción nos dijiste cuántos escenarios pueden haber. Y me recuerdo hace un tiempo en un grupo pequeño familiar que teníamos, leímos un libro que se llama Paz en la Familia. Y este libro nos habla de una guía bíblica para manejar los conflictos en su hogar. Eso lo hay que leer después y aplicarlo. Pues el autor es Ken Sande y Tom Raab. Pero lo interesante es esto, es cómo manejar los conflictos basados o guiados en la Biblia. Y eso es lo que queremos tratar de trasladarle. Que los conflictos, las situaciones adversas, ya nos lo hablaba Vernon al final del anterior programa, pues van a estar a la orden del día. Pero el problema es de que muchos sucumbimos ante estos conflictos, no sabemos responder como corresponde y a veces cometemos errores por actuar de una manera emocionalmente negativa o no apropiada, y reparar eso a veces es un poquito difícil, no imposible, pero sí. Pero acá hay una primera clave que queremos trasladarles, y es que ante estos conflictos, ante estas situaciones que se dan inevitables, podemos experimentar paz si respondemos con mansedumbre y no con ira ante alguna situación. Interesante, responder con mansedumbre y no con ira. Y el Señor Jesús se ponía de ejemplo, dice: aprended de mí, ¿verdad?, que soy manso y humilde de corazón. Y lo podemos ver en todo el transcurso de cuando lo empezaron ya a acusar falsamente, cuando lo apresaron, cuando todo lo que él padeció. Y dice: como oveja fue llevada al matadero sin abrir su boca. Parte de las profecías mesiánicas y todo lo que iba a él a padecer. Pero él se pone de ejemplo, y qué mejor ejemplo, ¿verdad?, de él, de ser mansos. También está Moisés, que habla de que llegó a ser el hombre más manso. Pero cuando usted lee la historia de Moisés y vio una situación, todavía no había salido de Egipto, ¿verdad?, y vio que estaban maltratando a alguien y con sus propias manos mató a otra persona. O sea, no era muy manso, que digamos, ¿verdad?, pero sí atravesó por un proceso en el cual más de 40 años, si bien recuerdo, ya cuando él retorna como libertador y todo lo que pasa, ya de último en su carrera, pues lo nombran así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que es un proceso, es decir, no es que, bueno, así soy, así nací, así me quedo. No, es un proceso en el cual podemos desarrollar para poder responder con esa mansedumbre que viene obviamente de parte de Dios. Y Proverbios capítulo 15, verso 1, nos dice acá un consejo bien interesante. Dice: la respuesta apacible, la blanda respuesta, dice otra versión, ¿verdad?, desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos.
¿No se han dado cuenta y ustedes ven noticias y ven casos, personas que responden ásperamente, ya empiezan las agresiones verbales, hasta agresiones físicas, etcétera, y se desencadena en algo fatal? Traigámoslo a nuestra casa, ¿verdad? ¿Cómo es? A veces llegamos cansados, esto, lo otro, pero si nuestra respuesta muchas veces no es la adecuada, puede avivar un fuego que no necesariamente, o que pudo haber sido evitado, mejor dicho. Entonces el llamado acá, en el proverbista, acá nos dice que debemos responder apaciblemente. Podría usted llegar a un lugar y con todo el ánimo y el entusiasmo, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tienen de buenos? Le va a decir alguien. Entonces, la otra persona bien podría decir, sí, ¿verdad? Uno aquí amable. No, pero, no, disculpe, yo no quería interrumpir. Y entonces ya la persona así como que, ups, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Esa respuesta apacible, esa respuesta blanda, uno no sabe qué pudo haber pasado, ¿verdad? Entonces, pero abre la puerta a que esa ira se apacigüe, se desvíe y que los ánimos se apaguen, no se enciendan, ¿verdad? Y acá el proverbista establece un principio de desactivación de conflictos. Interesante lo que dice, desactivar un conflicto. Y esa palabra suave o delicada o blanda no necesariamente nos habla de ser débiles, ¿verdad? O decir, cómo se deja, ¿va? Pues lo primero que nos dicen, lo que le están diciendo, lo que le están haciendo, y se deja, ¿va? No es debilidad. Es un principio que Dios nos da para enfriar esa ira. Y en la cultura hebrea, esa mansedumbre era vista como una fuerza controlada, una fuerza bajo control, no como falta de carácter. Sin embargo, la ira sin control destruye relaciones y aleja la paz. Hemos notado muchas veces que por un mal comentario, una mala respuesta, relaciones se rompen, se lesionan y restaurarlas cuesta. Entonces, el autor MacArthur nos señala que este texto refleja el carácter de Cristo, como bien lo hablábamos al principio, ¿verdad? Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Eso lo vemos en 1 Pedro 2:23. Pero también el apóstol Pablo en Romanos 12:21 dice algo interesante. Dice, no dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Y el apóstol Pablo usa aquí, también nos lo hablaba Sergio anteriormente en el otro programa, es el lenguaje militar, ¿verdad? Que habla acerca de conquistar, de derrotar, para enseñarnos a nosotros como creyentes que podemos ganar una batalla espiritual, no devolviéndola al doble que nos la dieron, ¿verdad? No, si me dijo una, yo le voy a dar dos, ¿verdad? No, dice que es para enseñarnos a que esta batalla es con armas totalmente diferentes a las del enemigo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el mismo apóstol, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, etc. Entonces nuestras armas son de otro tipo, de otra estrategia y de otra forma de que se utilicen. Entonces, esa arma es el bien, el hacer el bien. Y la paz prácticamente se defiende con actos concretos, no con pasividad. Y Matthew Henry nos afirma de que la victoria del cristiano no está en destruir al enemigo. Imagínense, toda guerra está basada en destruir al enemigo, que no avance, sino que acá la batalla del cristiano está basada en convertirlo en un amigo. Interesante, ¿verdad? No es aquello de te voy a destruir porque sos mío. No, vení, la respuesta blanda, etcétera, para que se convierta a los caminos del Señor, para que aprenda esa forma, ese estilo de vida que se da en el reino de los cielos, acá en la tierra. Amén. Wow. Sí, qué interesante esta primera herramienta que nos das, Wally, responder con mansedumbre y no con ira, ¿verdad? Podríamos decir que eso desactiva la chispa en el conflicto, ¿verdad? Veamos como ese primer chispazo que va a encender, pero lo lográs apagar, digámoslo así, de esa manera.
Y el Señor nos lleva a un paso más profundo, fíjense, porque no solo dice, no solo contengan la reacción, sino que además de contenerla, hay un proceso que nos enseña y nos dice, oren por los que le atacan. Y uno diría, no puedo hacer eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la oficina con un compañero o un jefe que es un poco hostil, que muchas veces estamos en esa situación donde uno dice, yo no puedo orar por esta persona, ¿verdad? O a veces es un amigo o un conocido o hasta un familiar que muchas veces nos puede llevar a ese momento donde tenemos que tomar una decisión. ¿Oro por mis enemigos y obedezco a la palabra? ¿O simplemente no obedezco a la palabra? Porque esto, mis amigos, se trata de un tema de obediencia. Fíjense que Jesús nos dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Esto está en Mateo 5:44. Y aquí el verbo amen habla acerca de una decisión de voluntad, no de un sentimiento. No dice Jesús, mire, si usted siente, si usted cree, si le nace, mire, si le anda, si cae en esta categoría, ¿verdad? Ámelo, si no, olvídelo, ¿verdad? O sea, si está en la categoría donde no se puede amar. Pero Él es bien, y me gusta mucho porque Jesús es claro. Dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. O sea, Él dice, amen es una decisión de voluntad y es una obediencia espiritual. Pero fíjese que esto va mucho más allá. Yo cuando estábamos estudiando esto, vi que había algo más poderoso que simplemente, Jesús, ¿por qué me pedís que ame a mis enemigos? Y es porque Él lo que está haciendo es protegiendo nuestro corazón. Y cuando Él protege nuestro corazón, rompemos ese círculo donde yo, de haber sido agredido, ahora me vuelvo agresor, ¿verdad? Porque entonces estoy buscando mi venganza, ¿verdad? Y entonces mi oración se transforma totalmente. No es aquellas, Señor, hazme justicia. Señor, tú has visto que tu hijo ha sido agredido y ha sido difamado. Tu siervo. Totalmente. Entonces tu oración cambia totalmente de enfoque. Y entonces esto se vuelve una contracultura del reino. Cuando Jesús llega y dice, el reino de Dios se ha acercado, está diciendo, ¿saben? Las reglas del reino de Dios no son las reglas de este mundo. Es una regla totalmente distinta, donde dice, el mundo les va a decir ajuste de cuentas. Pero lo que el Señor está diciendo es, no vamos a ajustar las cuentas. Lo que vamos a hacer es orar. Y es que esa oración trae transformación. A medida que tú y yo permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, porque esto es también una decisión, decirle, Espíritu Santo, tu obra en mi corazón, para que mi oración sea transformada. Y yo quiero darte 3 pasos prácticos. Ora el bien de Dios sobre tu adversario. Eso quiere decir, no ores, Señor, para que aprenda, sino que cámbialo. Y entonces es ora para que te conozca. Ora, Señor, guíalo. Que lo confronte con amor y lo sane. Bendecir con tu boca. Suelta todas esas cadenas que te pueden estar atando. Paso número 2. Menciona su nombre delante del Padre y presenta su necesidad. Aún si tú no conoces cuál es su necesidad, este acto te saca del centro y estoy buscando mi justicia, estoy buscando que se me haga justicia a mí. Y pones a la persona en la mirada del Padre. Y eso cambia totalmente tu enfoque porque ya no sos tú, sino que es alguien que está necesitando de Jesús. Y la tercera es, pide al Espíritu Santo que guarde tu corazón de la amargura. Y eso era lo que yo te platicaba cuando Jesús dice, oren, ¿verdad? Amen a sus enemigos y oren. Lo que está haciendo Jesús es diciendo, yo quiero guardar tu corazón, yo quiero protegerte. Y es ese guardar de la amargura,
porque entonces esa amargura es como ese óxido que muchas veces tú miras en un metal, empieza a corroer y empieza a comer el metal. Algo que era tan sólido se vuelve tan frágil y muchas veces eso es lo que puede llegar a pasar en nuestras vidas, ¿verdad? Así que pidamos al Espíritu Santo que nos ayude. No es fácil, no es un proceso que se viva de un momento a otro, pero yo te puedo decir que orar por tu agresor no niega el dolor, lo redime, no desautoriza los límites sanos, ni sustituye la justicia cuando corresponde, pero evita que el dolor te convierta en lo que tú, en condenado a ti, porque tú estás hablando desde un lugar de dolor. Y volvamos a la palabra en Mateo 5:44. Amen y oren. Eso es obediencia, mis amigos. Amar y orar es obediencia al Padre, porque Dios pelea en nosotros en planos que nosotros no vemos. En este caso no son planos terrenales, son planos espirituales. Así que yo te quiero dejar con esta pregunta de reflexión. ¿Por quién necesitas empezar a orar hoy? Y tú ahí puedes poner un nombre y puedes decirle: Espíritu Santo, rompe el ciclo de la amargura y abro espacio para que la paz de Dios reine en este conflicto que hoy puedo estar teniendo. Así que te dejo esta pregunta de reflexión. Estoy seguro que al igual que yo, tienes a alguien por quien orar. Amén. Uy, mira, Sergio, qué bendición lo que nos has compartido el día de hoy. Y queridos amigos, si usted se acaba de sintonizar la radio, estamos hablando de cómo experimentar la paz en un entorno conflictivo. Y si usted se perdió estas perlas que acabamos de recibir acá, le quiero hacer un resumen, ¿verdad? De mis tres compañeros que comparten conmigo la mesa, Glenda nos abrió los ojos a la realidad cuando nos dice que vivimos rodeados de pleitos, de divisiones, de discusiones en la casa, en el trabajo y en muchas partes. Y nos recordó que la Biblia promete que si sembramos paz, vamos a cosechar justicia. Amén. Wally nos llevó a un paso más allá todavía, ¿verdad? No basta con reconocer el problema, hay que decidir cómo vamos a responder. La decisión de cómo vamos a responder es de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos cómo vamos a reaccionar. Y lo que Sergio nos acaba de compartir ahorita nos mostró el lado más radical del Evangelio. Es la parte más radical del Evangelio. Orar por quienes nos hieren. Y eso pues rompe el círculo del odio, dice él, abre la puerta para que Dios actúe. Y además me gustó mucho esto, ¿verdad? Protege nuestro corazón. El Señor quiere proteger nuestro corazón a través de eso. Así es que si juntamos todo esto, lo que hemos hablado hoy, vamos a ver un patrón muy, muy bonito. La paz no se queda en palabras bonitas. Glenda habló de sembrar. Wally habló de responder distinto. Y Sergio de orar por los que nos hieren. Empiezas a ver la idea acá, en este circuito. La paz se siembra, se responde y se ora. ¿Y sabes qué es esto? Esto es acción. No basta con decir yo no peleo. La Biblia nos pide dar pasos visibles que cambien la atmósfera en el conflicto. Y aquí es donde entra el tema que quiero compartirles a ustedes esta tarde. Marcar la diferencia en medio del conflicto. Jesús lo dijo claramente a sus discípulos de aquel entonces, de hoy y de siempre. Y dijo, ustedes no van a ser igual que ellos. Y esto se llama marcar la diferencia. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Eclesiastés 7:9 lo dice sin rodeos. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. En mi pueblo le llaman de otra manera a esto, ¿verdad? Pero yo creo que aquí el concepto está claro. En el lenguaje sencillo, si nos dejamos llevar por la rabia, quedamos como alguien que perdió el control. Como dicen,
en el lenguaje cotidiano, el que se enoja pierde. Eso es lo que decimos acá. Y eso nos hace quedar mal. Y es cierto porque la ira no solo lastima a otros. El problema es que también nos quema por dentro, nos corroe, nos deja con esa sensación horrible, nos sube la presión, el azúcar, y muchos se enferman precisamente por eso. Santiago 3:18 nos enseñó el otro camino. Dice que los que procuran la paz sembrarán semillas de paz. Lo dijo Glenda, ¿verdad? Y recogerán una cosecha de justicia. Procurar no es quedarse de brazos cruzados, esperando que el tiempo lo arregle todo, ¿verdad? Eso es indolencia. Procurar, como dice la palabra acá, es moverse, hacer algo concreto para que las cosas cambien. Jesús nos ha llamado a convertirnos en mensajeros de paz. Y al hacerlo estamos actuando como sus embajadores. Lo estamos representando dignamente en esto. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Me gusta este de Abigail, por ejemplo, que está en 1 Samuel 25. David venía furioso porque Nabal, el esposo de Abigail, lo había despreciado, lo había ofendido. Y después de que él y sus hombres habían protegido sus rebaños, porque los habían protegido, y después Nabal reacciona de una manera diferente. Y entonces David se sintió insultado y decidió tomar justicia, dispuesto a acabar con toda la casa de Nabal, y tenía su ejército para eso. Pero viene Abigail y no se quedó de brazos cruzados, ni se asustó. Lo que hizo fue que se adelantó con humildad, preparó alimentos, habló con palabras sabias y logró bajar la tensión, que era lo que decía Wally. Esa mujer evitó una tragedia con una acción de paz. Miren hasta dónde se puede llegar con esto. Imagínate que estás en un almuerzo familiar donde la conversación empieza a caldearse, ¿verdad? Alguien dijo algo por ahí y el otro empezó a contestar y otras personas levantan la voz y ya todo empieza a ponerse tenso. Podríamos quedarnos callados, pero no es eso lo que nos manda Jesús a hacer. Podríamos ver cómo todo explota. O podríamos hacer algo muy sencillo, cambiar el tema a un recuerdo divertido, por ejemplo, servir café, hacer, soltar una broma ligera podría ser también. Y este pequeño gesto es como abrir una ventana en una habitación cargada. El aire cambia y todos vamos a empezar a respirar mejor. Y quiero darte unos consejos prácticos para cuando estés enfrentando este tipo de situaciones. En lugar de levantar la voz, bajemos el tono. Cuando alguien nos hable enojado, respondamos más despacio y con calma. Muchas veces la pelea se apaga o se desactiva porque la otra persona ya no está dando motivos para pleito. Otro consejo es hagamos una pregunta tal vez en lugar de atacar, ¿verdad? Podríamos decirle a la persona que nos está ofendiendo, ¿qué es lo que realmente te preocupa? ¿O cómo podemos resolver esto sin pelear? Una pregunta sincera también puede desarmar el enojo. O podemos también elegir retirarnos antes de herir, porque la palabra dicha ya no regresa. Así que si sentimos que vamos a decir palabras de las que luego nos vamos a arrepentir, mejor decir, mira, ¿sabes qué? Prefiero hablar más tarde y si querés podemos platicar más tarde. Otro consejo es que ora en el momento, aunque sea en silencio y corto. Tú puedes decir, por ejemplo, Señor, dame calma y sabiduría en este momento. Y estoy seguro que el Espíritu Santo lo hará. Me gustaría recordarte lo siguiente. Jesús no solo habló de paz, la vivió. Lo traicionaron, lo acusaron falsamente, se burlaron de él y aún así respondió con amor y verdad. Si dejamos que Cristo gobierne nuestras reacciones, podemos marcar la diferencia y dejar una huella de paz en cada lugar donde entremos. Amén. Y eso me gusta. Podemos marcar la diferencia, mis amigos. Estamos aquí aprendiendo cómo vencer la discordia con acciones de paz. Vamos a un corte, ya regresamos. Lecciones de sabiduría. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Proverbios 10:19.
¿Cuán difícil es desarrollar este principio? Estoy segura de que muchos de nosotros hemos experimentado ese terrible estallido de palabras después de atravesar una situación estresante. Toda esa ira, dolor y tristeza parecen desbordarse después de estar tanto tiempo contenidas, causando una tajante respuesta, hiriente tanto para el receptor como para el emisor. Esa caótica reacción a las emociones es necesaria trabajarla. Los sentimientos no cambiarán, pero nuestra reacción sí puede hacerlo. Tomemos el reto de aprender a reaccionar prudentemente y oremos para que el Señor nos ayude a desarrollar dominio propio. La clave de la sabiduría se encuentra en un corazón que anhela ser más como Jesús. El Camino FM. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Y estamos de regreso del corte aquí en su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos en la serie La Paz, el descanso que sobrepasa el entendimiento, y nuestro programa Cómo experimentar paz en un entorno conflictivo. Y en este bloque 2 quiero pedirle a nuestros invitados que nos ayuden a dar como consejos de cómo practicar la paz que transforma el ambiente. Sergio Carrillo, bienvenido. Gracias, Glenda. Y amigos, si usted se acaba de sumar, déjeme decirle que este tema nos ha retado a todos. Usted no crea que solo usted ha sido retado, cada uno de nosotros hemos sentido cómo la palabra del Señor nos ha llevado a un siguiente nivel. Déjeme decirle que en el bloque anterior pudimos ver y pudimos estar todos al frente de un desafío práctico. No responder con ira, orar por quienes nos hieren y marcar una diferencia, nos decía Vernon en la intervención anterior. Pero la palabra de Dios no se va a quedar ahí, sino nos va a llevar a un siguiente paso. Y este es decisivo, y es: no basta solo con evitar el conflicto. Estamos llamados a ser constructores de paz. Y usted va a decir, ¿cómo es esa palabra, constructores de paz? ¿Verdad? Y es que Jesús nos llama de pasar de la reacción a la iniciativa. Y cuando usted está en esa dinámica de ser un pacificador, entonces usted pasa a ser parte entonces de lo que Jesús declara. Dice: Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Eso está en Mateo 5:9. El énfasis no está en ser pacíficos, si usted ve ahí el texto, sino que un pacífico sería alguien que evita el problema. No, yo no me voy a meter en esa discusión, yo no voy a participar de esa reunión, yo no quiero involucrarme, ¿verdad? Es el que no hace nada. Sí, correcto, es el espectador, Sí, el ¿va? espectador. Es el que solo Pero quiere... se llama así pacífico, ¿eh? Exactamente, pero la Biblia no nos llama a eso. La Biblia nos llama a ser pacificadores, y somos entonces retados a participar, a dar esas condiciones para que esa paz se pueda dar. Pero no, ya lo hemos visto en programas anteriores, no la paz que el mundo ofrece, sino que es una paz que la Biblia nos habla de eso. Y déjenme contarle un poco acerca de esto, y es, la palabra aquí sería a reconciliar, ¿verdad? Grudem lo explica de esta manera: el pacificador refleja el carácter de Dios, quien reconcilia al mundo consigo mismo. Esto es misión, no solo emoción. Y Pablo añade aquí un matiz en Romanos 14:19. Dice: sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que le quiero dejar aquí? Hay que priorizar qué cosas producen paz y qué cosas destruyen la paz. Hay que tomar ciertas decisiones también. ¿Qué palabras están edificando y qué palabras están hiriendo? Y hay que también hablar de perseverancia.
Porque esto no es algo que ocurre de un día hacia otro. O sea, si usted dice, bueno, yo voy a empezar a priorizar, yo voy a empezar a tomar decisiones, pero no veo cambios en mi familia. Y eso lo puede llevar al desánimo y al tratar de desistir. No, esto no va a funcionar. Pero esto nos habla también de perseverancia, porque dice, sigamos lo que contribuye. Sigamos es continuemos, no nos detengamos, avancemos, aunque no veamos nada, porque nuestra mirada está puesta en Cristo. Recuérdese que en el programa anterior veíamos que Cristo es la fuente de toda paz. Y yo quiero dejarlo con estas 3 acciones inmediatas que usted puede tomar esta semana. Primera, identifique un conflicto. Esto puede ser en su hogar, en su trabajo o a lo mejor en su congregación. Y escriba un primer paso, cómo acercarse. Recuérdese que la paz rara vez llega a domicilio y generalmente hay que irla a buscar. Eso fue lo que nos modeló Cristo, cuando veíamos que Él no esperó a que el mundo subiera al cielo, sino que Él bajó a reconciliarnos. O sea, estamos viendo que Cristo nos modela la forma en que debemos de ser pacificadores. Es acercándonos nosotros primero. 2, tenga una frase que edifique. Como por ejemplo, quiero entenderte mejor. Perdóname por, y póngale usted ahí la situación. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque el pacificador usa la verdad, pero en modo de bálsamo y no de espada. Eso quiere decir, va a ayudar a aliviar ese dolor que puede existir por ese conflicto que se está dando y no lo va a usar para atacar al otro. Y este tal vez es el más importante y quiero que usted se quede con esto. Ore diariamente por esa persona o por esa situación. Pídale al Espíritu Santo que lo gobierne. Eso quiere decir la forma en que voy a expresarme, mis palabras, cómo voy a seguir ante esta situación. Y cada una de estas 3 acciones, usted las puede tomar y practicar esta semana. Yo lo invito a que no se quede hoy solamente con esto escuchando, sino que lo lleve a la acción. Recuérdese que la palabra de Dios nos lleva a la acción. Vernon nos decía, no somos simples espectadores, somos realmente participantes de un reino que está vivo. Sergio, pero qué interesantes consejos nos acabas de dar. Pero me ponía a pensar, bueno, para eso necesitamos ser humildes. Un ingrediente. Un ingrediente, ¿verdad? Porque realmente ser uno pacificador, y quizás a veces no es uno el que inició el fuego del conflicto. Correcto. Pero estás llamado como cristiano y como cristiano maduro y que da fruto del Espíritu a demostrar esa humildad y lo que decías, mira, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? ¿Cómo podemos arreglar esta situación? Entonces ya te estás involucrando, no solo como aquel neutro que solo soy pacificador, pero no me meto, ¿verdad? No, sino que ya va activamente a buscar soluciones, pero lo interesante es la empatía también, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pude haber dicho yo que ocasionó y desencadenó todo este conflicto, etcétera? Y poder llegar a mutuos acuerdos. Decir, bueno, ok, ya entendí esto, tu punto aquí, ¿por qué no probamos tal cosa? Y empezar a ceder muchas veces, etcétera. Pero requiere mucha intencionalidad de nuestra parte, ¿verdad? Y humildad sobre todo. Y en ese mismo fluir de ideas, el apóstol Pablo nos sigue dando consejos, ¿verdad? En cuanto a este proceso para que podamos nosotros ser practicantes de esa paz que va a transformar los ambientes. Y lo otro es responder con verdad y gracia. Eso nos lo habla Colosenses 4:6. Y Colosenses 4:6, la versión Reina Valera 60,
Me gusta esa versión porque dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Eso sazonado, imagínense que usted está cocinando, le gusta cocinar, y se le olvida echarle sal a la comida. Cuando qué insípido, ¿va? Y bueno, no tienen sal, algo para ketchup o algo para darle sabor, ¿va? Pero no. Ahí el problema no es que haya estado sin sal, sino que lo haya salado demasiado, que ella no puede hacer nada. Entonces el otro le echó demasiada salsa a los tacos. Pero puede darse, ¿va? Imagínense, palabra con gracia, pero sazonada con sal. Es decir, darle el toque adecuado, dice, para que sepáis cómo debéis responder. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que salgan palabras de nuestra boca debemos pensarlas. Debemos meditar. Bueno, ¿será que esto que voy a decir va a edificar? ¿Será que esto que voy a decir quizás lo van a malinterpretar y va a lastimar a alguien? Y entonces cuando ya meditamos, no, mejor lo voy a plantear de esta otra forma. Entonces se dan cuenta, a veces tal vez no es necesariamente lo que decimos, sino cómo lo decimos, ¿verdad? Y también el momento en que lo decimos, porque a veces puede ser que estamos en un momento nada oportuno y quizá es algo bueno, pero tenemos que discernir. Y todo eso nos habla acerca de esa sazón, ¿verdad? Entonces, esta versión NTV dice que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Como quien dice, no vamos a ir con los tacos de frente, ¿va? Sino que vamos a ir amablemente, así en buena onda, como decimos nosotros, ¿verdad? Y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Es decir, que hay respuestas que no van a ser adecuadas. Es ahí donde va a empezar a estallar el conflicto. Y acá el apóstol Pablo combina la gracia con la sazón de la sal. Interesante, ¿va? Y esos dos elementos hacen que la verdad sea recibida con apertura. Es decir, a veces vamos a dar una noticia tal vez no muy agradable, o tal vez hubo un cambio en un presupuesto y tenemos que ir póngale la situación ahí. Entonces tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría para poder llegar a las personas, y hay hasta técnicas también en otros campos, ¿verdad? Decir, mire, exponga primero los beneficios y después eso. Pero acá hablando en las relaciones interpersonales y entre hermanos y personas incluso que no conocen a Cristo, el Señor por medio de la palabra en el apóstol Pablo nos dice cómo debemos hacerlo. Y dice acá John MacArthur que un lenguaje sazonado con gracia abre más puertas que 1000 argumentos. Interesante, ¿va? Como una palabra puesta con gracia. Si usted ora, le dice, Espíritu Santo, dame las palabras adecuadas. Tengo que ir a hablar con tal persona, con el jefe de la empresa, con un cliente importante, con lo que sea. El Espíritu nos da, mire, las palabras adecuadas. Y eso dice, ¡hala! ¿Cómo no se me había ocurrido a mí? Dice la otra. O cuestiones así, por ejemplo. Pero vamos a este ejemplo, a cómo esas palabras sazonadas nos pueden abrir más puertas que las que nos podamos imaginar usando argumentos. Luego, Proverbios 12:18 dice en la versión NTV, algunas personas hacen comentarios hirientes, dice, pero las palabras del sabio traen alivio. Y a veces comentarios hirientes pueden ser comentarios sarcásticos, ¿verdad? Podemos usar el sarcasmo para situaciones, usted sabe, ¿verdad? Entonces, en lugar de ser algo edificante, viene a lastimar más a las personas. Y la versión, vamos a ver, tengo acá, creo que la 60 también, dice siempre Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, imagínense. Un golpe de espada es tremendo, hiriente, ¿va? Letal. Pero la lengua de los sabios es medicina. Es lo contrario. En lugar de herir, en lugar de lastimar, trae sanidad. Y no sabemos, dice el apóstol Pablo, en parte conocemos y en parte profetizamos, que quizás el Señor nos está utilizando por medio del Espíritu Santo para darle un consejo, una palabra de edificación, una palabra de exhortación o de consolación a alguien que en un momento determinado esté necesitado de ello. Y en lugar de ir con, otra vez estás ahí
llorando. No, sino que ir, mira, el Señor está contigo, etcétera. Esa le va a traer medicina a la persona. Y es algo bien interesante porque son instrumentos que podemos estar utilizando para poder fomentar y ser creadores de paz. Y acá, ese contraste que da este proverbio entre la espada y ese bálsamo que da sanidad, nos ilustra claramente el poder de nuestras palabras. Nuestra boca, dice que en nuestra boca, en nuestros labios, está el poder de la vida y de la muerte. Uh-huh. Y nuestras palabras tienen autoridad. Por eso es de que cuando hablamos palabras que no son de bendición, por no decir de maldición, uh-huh. Imagínense cómo lo transformamos. Acerca de nosotros mismos, esas palabras tienen poder. Es que soy un inútil, es que a veces hay expresiones que no, es que yo soy muy tonto y no me sale esto. Esas palabras tienen poder, tienen autoridad, pero usted dice, bueno, Señor, tu palabra dice que contigo podemos hacer maravillas. Esto, y Señor, tú me has dado tu mente, y empezamos a proclamar palabras, ya sea sobre nosotros o sobre otras personas. Eso va a traer bendición, va a ser bálsamo y no va a ser algo que va a destruir. Entonces es importante que le prestemos mucha atención cómo te utilicemos. ¿Tus palabras son como espadas hirientes o son como bálsamo? ¿Son palabras que salen de bendición o de maldición? Interesante, ¿verdad? Vernon. Bueno, sin preámbulos, a mí me toca hoy desarrollar un tema que se llama confiar en que Dios es el defensor. ¿Y por qué voy directo? Porque esta parte a mí me pegó bastante, porque realmente hace algunos días, aquí estaba viendo yo la fecha, fue el 28 de junio de este año, tuvimos una situación muy, muy fea a nivel familiar y pues se dijeron cosas y fue algo muy, 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 muy difícil de poder explicarlo, pero muchas veces en nuestras vidas hay tormentas que uno provoca, ¿verdad? Y hay tormentas que llegan a uno sin que uno las provoque, ¿va ustedes? Y esa tormenta tocó la puerta a mi casa ese día y fue una situación que no la esperaba, fue muy difícil. Y yo todavía con la presión hasta arriba, entro en mi habitación y busco al Señor y llevo y le presento mi caso al Señor y le presento el caso, cómo esa tormenta llegó sin que yo la había esperado y planificado. Y empecé a orar y empecé a recibir la paz de Él, pero en medio de eso, y aquí lo guardo como un tesoro, ¿verdad? Él me dice, ve a 2 Crónicas capítulo 20. Tiene bastantes versículos, ¿verdad? Uh-huh. Seguramente ahí lo iba a encontrar fácilmente y lo encontré. Y era el versículo 17. Y fíjense lo que dice el versículo 17, porque ahí me estaba hablando el Señor a través de eso. Por eso es importante lo que tú decías de buscar al Señor en oración siempre, uh-huh. ¿Verdad, Sergio? Sí. Y decía, porque el asunto era que mi esposa Susi y yo estábamos, pero muy, 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 muy dolidos, muy en un mal estado por esta situación. Y viene y dice la palabra, dice, 2 Crónicas 27, dice, no tendrán que luchar en esta batalla. Oh. Tomen sus posiciones. Manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará. Y aquí entendimos que hay peleas que no son nuestras. Y Dios ya está en el campo de batalla. El problema no se ha resuelto, pero ha venido paz a nosotros. Estamos confiando en que el Señor está en el campo de batalla. Y eso es un poco lo que yo quiero platicar el día de hoy, porque seguramente si tú me estás escuchando, seguramente en algún momento de tu vida has enfrentado eso, o quizá en algún momento van a llegar esas tormentas que nunca esperabas, que no las provocaste, pero que ya van a tocar tu puerta. Y aquí es donde el Señor nos prepara para esto. Éxodo 14:14 lo dice de esta manera: el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédese tranquilos. Miren, muy parecida a la palabra que me dio a mí en 2 Crónicas. Esto no lo dijo, y cuando Jehová dice esto al pueblo de Israel, no lo dijo en un picnic, lo dijo cuando el pueblo de Israel estaba cuando tenían atrás el mar y enfrente el ejército egipcio. Ahí la orden de Dios fue:
calma y confianza. Y eso fue lo que a mí me vino con 2 Crónicas 20:17. Calma y confianza. No he visto todavía la resolución del conflicto, pero tengo calma y confianza en que se va a resolver. La paz real viene cuando entendemos que Dios defiende nuestra causa, que es lo que a mí me está pasando, porque Él la va a defender mucho mejor de lo que nosotros podemos defenderla por nosotros mismos. Nosotros a veces echamos a perder las cosas, ¿verdad? Pero Dios la va a defender de una mejor manera. A veces creemos que si no respondemos, si no contraatacamos, como decía Wally, ¿verdad? Estamos perdiendo o estamos quedando como cobardes o como tontos. Realmente eso es porque hay mucho orgullo en nuestro corazón. Pero Dios viene y ve más lejos y sabe cómo y cuándo actuar. Él ya está trabajando, así como en nuestro caso, Él ya está trabajando, ya está en el campo de batalla, está presente en el campo de batalla. Nos ha dicho, hey, esa pelea no es de ustedes, esto déjenmelo a mí, yo me encargo de esto. El Salmo 37:7 dice, añade algo más, dice, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Aquí hay un ejemplo bíblico que a mí, este ejemplo bíblico me inspiró a hacer lo que hice en este caso. Y por eso es que es importante leer la palabra a ustedes. Y es el caso del rey Ezequías. El rey Ezequías recibió cartas de amenaza del rey Sennacherib, que era el rey de Asiria. Asiria era la potencia mundial de ese entonces. No estamos hablando de cualquier cosa, era una potencia militar del momento. Y a pesar del gran peligro y amenazas que había recibido, Ezequías no se apresuró con un contraataque o entrar en pánico. Sencillamente lo que hizo fue que subió al templo. Yo entré a mi cuarto, ¿verdad? Extendió las cartas que le envió Sennacherib delante de Dios y le pidió que interviniera. Las cartas de Sennacherib llegaban graves amenazas. Yo aquí lo pongo sencillo, pero ya se pueden imaginar qué amenazas, ¿verdad? Primero, que Jerusalén no tenía ninguna posibilidad de librarse de la invasión, lo cual era cierto. Imagínense ahí tener la sexta flota parada frente a tus costas, ¿verdad? Portaaviones, es casi imposible poder ganar una batalla así. Otra cosa que decían las cartas era que Dios no podría salvarlos. Así como los dioses con D minúscula de otras naciones no habían podido salvar a nadie, porque las naciones se habían caído todas, ¿verdad? Y luego le dice, ríndete, es la única opción que tienes para que no te destruya. O sea, en términos humanos, también era cierto, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Dios respondió y el enemigo fue derrotado sin que Jerusalén disparara una sola flecha. Es como cuando tenemos un problema legal complicado. Tarjetas de crédito, que he visto mucho de eso, hemos orado mucho por esos temas, ¿verdad? Mucha gente va a resolver directamente los problemas con los de las tarjetas, dicen cosas que no tienen que decir y el conflicto se complica más. Si va uno solo a discutir con la otra parte, vamos a empeorar las cosas, que es lo que ha estado pasando. Pero si dejamos las manos en un abogado experto que nos represente y confiamos en que él entiende las leyes mejor que nosotros y que el resultado va a ser mucho mejor, así es exactamente, dejar todo en las manos del Señor. Aquí hay unos consejos prácticos cuando enfrentemos eso, porque esas tormentas pueden venir en cualquier momento. Hagamos una pausa antes de responder. No nos apresuremos. Declaremos la palabra en medio del conflicto. Puede decir uno, Señor, te entrego esta carga. Lléname de tu paz y guarda mi corazón en Cristo Jesús. Cuando usted se enfrente, porque no puede hacer una oración muy larga, usa palabras que pacifican, ¿verdad? Puede decir, Señor, en esta oración puede decir, Espíritu Santo, pon en mi boca palabras suaves que apaguen este enojo. Y lo más importante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que yo hice? Entrégale el conflicto a Dios. Cuando el pleito terminó, pero tu corazón sigue cargado, haz lo que hizo Ezequías. Señor, este conflicto lo pongo en tus manos. Tú eres mi defensor. Al final, esta paz tiene un nombre, mis hermanos. Esta paz se llama Jesús. Él es el abogado que intercede por nosotros, el rey que pelea nuestras batallas y el amigo que nunca
nos va a abandonar. En la cruz venció al mayor de nuestros enemigos, venció al pecado, y si confías en Él, no hay situación que pueda quitarte la paz, porque tu vida está guardada en manos que jamás ha perdido una sola batalla. Wow. Descansa siempre en Jesús. Amén. Amén. Y para finalizar, queremos compartir con ustedes algunos buenos hábitos para procurar vivir en paz. Además de aferrarnos a la promesa de la paz que nos habla Filipenses 4:7, que nos dice que nos habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hay algunos otros buenos hábitos, pequeñas acciones diarias que nos ayudarán a alcanzar esa paz. Son consejos sencillos, pero que pueden ser difíciles de practicar cuando atravesamos momentos difíciles. Pero si confiamos en el Señor y descansamos en Él, alcanzaremos esa paz que tanto anhelamos. Y estas son 4 propuestas que se desprenden de la lectura de la carta a los Filipenses. 1. Alegrémonos en el Señor. Demos gracias al Señor en todo. Hablemos con Él, oremos y pensemos en cosas buenas. Nuestro mayor deseo, queridos amigos, es que Dios les bendiga y les guarde y los llene de su paz. Les dejamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a nuestros invitados y que sea hasta en una próxima ocasión. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?